Bendiciones, muy buenos días. Qué bueno que estés allí. Tu grata presencia es siempre bien recibida para acompañarme a refrescarnos juntos en el rocío maravilloso de la gracia del Señor, de su palabra, de su amor y de su verdad, que siempre encontraremos cuando la busquemos. Vamos entonces a lo que el Señor nos tiene en esta mañana y se encuentra en el Salmo, en Salmos capítulo 16, el Salmo 16, completo, versos del 1 al 11. Voy a dar lectura en la Reina Valera. Dice así: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este salmo me lo dio el Señor esta mañana y en oración pidiendo que Él me guíe hacia algo que reconforte mi alma y que pueda también compartirlo contigo y con otros que también están siempre atentos a estas emisiones. Y Él nos dio esto, Él me dio esto y a ti y a mí y a todos. El Salmo 16. Bueno, para empezar es interesante conocer que es un salmo que lo escribió David. Los salmos eran una especie de cancionero que quedó o sí, quedó de todo lo que compuso David y también los hijos de Coré y los salmistas de Asaf, en general una generación de salmistas, de cantores. Obviamente eran cánticos, pero la melodía se perdió con el pasar del tiempo y solo quedaron las letras grabadas o registradas. Por eso digo un cancionero. Así que esto es un cántico de alabanza al Señor. Y dice la Escritura que esto es un mictam. ¿Qué es un mictam de David? Bueno, el mictam es un término hebreo que se usa para referirse a un himno o a un poema que pudo haber sido grabado sobre una tabla, es decir, una tabla o una piedra tal vez, algo que quedó puesto en algún sitio para recordar esto, esta alabanza que surgió de la inspiración del Espíritu Santo. Y yo creería que este salmo bien lo podríamos dividir en unos 5 segmentos o bloques, empezando por el primero, que es el primer versículo, ¿no? Donde el salmo comienza diciendo: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Ese es el versículo 1. Es decir, empieza dirigiéndose a Dios, como hablándole a Él. La PDT, la versión Palabras para Todos, dice: Dios mío, protégeme, porque en ti me refugio. Protégeme, le pide protección al Señor porque Él es el refugio, es decir, donde uno corre cuando se sabe en peligro. Entonces uno busca siempre esconderse en algún sitio seguro, ¿verdad? Entonces eso es un refugio y David decía que
Dios es su refugio. Él se refugiaba en Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, porque a ti he acudido en busca de refugio. Y la JBS dice, porque en ti he confiado. Uno nunca va a un sitio, ¿no? Que se supone sea un refugio si no confiara en que le va a producir o a dar protección, ¿verdad? Es decir, aquí lo que hace David es hablarnos de su confianza total, de su fe depositada en Dios, reconociendo su fragilidad. Eso es lo hermoso, que él se humilla y él mismo se declara dependiente total de Dios. Qué hermoso es esto, el saber que uno es pequeño, pero que hay uno grande en el cual uno puede refugiarse. Entonces, él no se confiaba en sí, en sus posibilidades, capacidades y sus talentos, ni en sus fuerzas, ni en su poder, sino en todo lo que venía de Dios. Es decir, nos enseña David que él descansaba en Dios. Qué hermoso esto que podemos aprender en un cántico, que podemos alabar a Dios y entregarnos a Él, correr a Él. Ese es un primer bloque. Luego viene un segundo segmento en donde Él se habla a sí mismo, a su alma, a su corazón, a su ser interior. En la Reina Valera dice, oh alma mía, tú dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Es decir, fuera de ti no tengo nada bueno que valiera la pena. La traducción del lenguaje actual dice, yo te he dicho, hablándole a Dios, tú eres mi Dios. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti y sin ti no tengo nada. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Qué hermoso es reconocer que todo lo que yo soy o que tú eres, ¿verdad? Y lo que tenemos provino de Dios. Es la gracia de Él que nos dio lo que tenemos, no solamente las cosas materiales, también todo lo espiritual que hemos llegado a ser es por la gracia de Dios. Es decir, Él se humilla, se subordina a Dios y reconoce en Él la autoría de todo lo bueno. Es decir, que Dios es su sumo bien y lo alaba. ¡Qué hermoso! Qué hermoso, porque este salmo puede significar un modelo de oración y de alabanza al Señor. Ese sería un segundo bloque. El tercer bloque, compuesto por los versos 3 y 4, se enfoca ahora ya en su prójimo. Él dirige sus miradas a la gente que le rodea y como que los dividiera en dos grandes grupos, ¿no? El verso 3 y el verso 4, ¿no? El primer gran grupo es los consagrados a Dios, aquellos que tienen sus vidas dedicadas a Dios como la suya. Y el segundo grupo, en los que no son dedicados a Dios, en los impíos, en los inconversos, en los malvados, porque dice el verso 3, para los santos que están en la tierra. ¿Qué son los santos sino los consagrados, los que tienen una vida dedicada a Dios? No los perfectos ni infalibles, porque no hay ser humano que lo sea, sino aquellos que han dejado el mundo para centrar su vida en Dios, viviendo para Él. Dice, y para los íntegros, o sea, los que son tan iguales en lo íntimo como en lo público, en lo privado como en lo general, visible para la gente, no, en ellos es toda mi complacencia. Es decir, yo me identifico con esta gente. Yo soy parte de ellos. Más bien, en el verso 4 dice, en cambio, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, es decir, aquellos que tienen dioses paganos, que se dedican a las religiones y que adoran o hacen objeto de culto o de veneración a otras personalidades que no son propiamente Dios. O también han convertido en Dios
a su negocio o a su trabajo o a un deporte favorito o a un quehacer, a un hobby, por ejemplo, o los que hacen a veces de los seres humanos, de los padres o de los hijos, un Dios. Cualquier cosa que reemplaza a Dios como el objeto principal de su atención en sus vidas, ¿no? Dice, yo no ofreceré sus libaciones de sangre, es decir, los sacrificios que ellos le hacen, yo no voy a tomar parte de ellos, no me voy a identificar con ellos. Y dice, ni en mis labios tomaré sus nombres, es decir, ni siquiera nombraré a esos dioses que ellos tienen con mi boca. Los voy a ignorar por completo. Entonces él se hace un propósito de mantener una vida en santidad, ¿no? Y de no mezclarse con las corrientes paganas de este mundo que nos circunda. Qué lindo ejemplo, hermano, hermana. Si nosotros pudiéramos hacer un propósito en nuestras vidas de nunca mezclarlos con las corrientes del mundo, como dice también Pablo en Romanos 12, ¿no? No os conforméis a este mundo, es decir, no sigamos las corrientes, las modas. Porque en el mundo de hoy se hace esto, se hace lo otro. No, nosotros estamos con la palabra de Dios que es inmutable, que no cambia y permanece para siempre. Bien, hay un cuarto segmento también, o un bloque, que en el que pudiéramos decir que él regresa a sí mismo, vuelve a enfocarse en sí mismo, pero esta vez considera su estado actual por estar bajo la cobertura de Dios. Es decir, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? Un testimonio. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Es decir, se refiere a la parte que a él le ha tocado en esta vida, lo que Dios le ha dado, ¿no? Y le dice lo que tú me has dado, eres la porción de mi herencia en esta tierra, ¿no? Lo que me ha tocado vivir es que tú vivas en mí, y esto es lo hermoso que yo más tengo, ¿no? Y luego dice, tú sustentas mi suerte. Al decir mi suerte, no se refiere a una suerte de superstición ni una adivinación. La PDT dice, palabra de Dios para todos, mi futuro está en mis manos. La suerte que voy a correr, es decir, el futuro, mi destino, mi futuro está en tus manos. La Biblia, la palabra, la BLP dice, tú eres quien diriges mi destino. Si te das cuenta, ese es el sentido de mi suerte, el destino que tú tienes, el plan trazado para mi vida, tú lo diriges. La Nueva Traducción Viviente NTV dice, tú proteges todo lo que me pertenece. Tú cuidas de todo aquello que tú me has dado, ¿verdad? Es la parte que me ha tocado en este mundo. Tú estás a cargo, al cuidado de esto. Y luego dice en el verso 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Nuevamente habla de una herencia, la heredad que me ha tocado, y él se siente contento. Y las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Busqué yo un poco qué puede significar esto y encontré pasajes de interpretaciones que explican que era la forma en que antiguamente se cercaba aquello que te daban a ti como tierra en posesión. Entonces, con cuerdas, como una cerca, ¿no? Tú decías, esto es mi parte, esto es mío, este es mi terreno, ¿no? De aquí para allá es lo tuyo, y lo tuyo, y lo tuyo, pero esto que está aquí rodeado por cuerdas, esto es mi herencia, mi tierra. Y dice que le ha tocado lugares deleitosos. En otras palabras, lo que Dios le ha dado a él en esta vida, él lo aprecia, él lo valora y se deleita en ello, ¿no? Y dice, qué hermosa la heredad que me ha tocado. Esto nos habla de contentamiento.
Ay, esto es hermoso porque es digno de replicarse, de tomarlo como ejemplo. Nos recuerda a Pablo en Filipenses 4, versos del 11 al 13, donde él dice: no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme. Contentamiento, cualquiera que sea mi situación, no me importa, porque yo sé vivir humildemente y también sé tener abundancia, según el tiempo que le toque. En todo y por todo estoy enseñado, me adapto, me contento. No que no quisiera algo mejor, siempre estoy buscando algo que puede ser mejor, pero si no llega, estoy contento, no refunfuño ni reniego de lo que Dios me ha dado, me ha tocado vivir. Esto es lo que está diciendo también David en este salmo, ¿no? Y dice Pablo: así para estar saciado como para tener hambre estoy enseñado, así para tener abundancia como padecer necesidad. O sea, yo me sé adaptar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta? En Cristo podemos aprender a estar contentos cuando nos toque estar en abundancia, como también estar en necesidad. En medio de circunstancias adversas, estoy también contento. Hermoso, ¿verdad? Ahora viene el último bloque, el quinto, versos del 7 al 11, en donde David pareciera hacerse un firme propósito, una disposición de corazón, adoptar una actitud firme, ¿no? Compromiso consigo mismo y también con Dios, de consagrarse a Él, viviendo una vida de santidad para Él. ¿Basado en qué? Basado en el conocimiento que él llegó a desarrollar de Dios a través de la experiencia que él vivió en su vida. Porque dice desde el 7, bendeciré a Jehová que me aconseja. Yo lo bendigo siempre, lo alabo, lo adoro, porque él me aconseja. ¿Habla de qué? También recibe de parte de Dios la voz de él. Es una relación, no solo yo le canto y le hablo, también escucho lo que Dios tiene que decirme y Él me aconseja. Aún en las noches me enseña en mi conciencia, es decir, Dios le pone en su conciencia: esto es lo que pasó, esto es lo que hice contigo, y Él dice: sí, cierto, y cae en cuenta, ¿no?, de lo que Dios ha sido para Él. Verso 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, es decir, lo pone primero, delante, no atrás ni a un costado, delante. Siempre lo considera, lo toma en cuenta en sus deliberaciones y en sus decisiones. ¿Por qué? Dice: porque está a mi diestra, está aquí al ladito mío, Él está en mí. Habla de una relación y dice: esto es que es una convicción, no seré conmovido, es decir, no seré confundido ni decepcionado, ni entraré en depresión, porque Él siempre está conmigo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Habla de corazón y habla de alma. Corazón es el espíritu, la parte más íntima e interior del ser que está aquí adentro. Y el alma es algo que está entre el corazón y el espíritu y el cuerpo, es decir, donde están las emociones, la inteligencia y la voluntad. Se gozó en su ser interior. Por tanto, si hay gozo en tu ser interior, dice, mi carne también reposará confiadamente. Es decir, su cuerpo va a recibir la consecuencia de un alma feliz. Su cuerpo va a estar en buena salud y estará confiado, reposando en buena salud, porque cuando tienes tú un problema y una aflicción en tu corazón, tu carne también se afecta y empiezas a enfermarte, empiezas a tener una serie de dolencias, o las consecuencias. Pero no, dice, si yo me gozo en mi alma, también mi cuerpo, o en mi cuerpo se reflejará el gozo en un rostro hermoso, risueño, siempre dando luz.
reflejando la luz que hay en tu ser interior por causa del gozo. Verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, es decir, no permitirás que yo me muera para siempre, dice, ni tampoco permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué significa corrupción? Que el cuerpo se corrompa, que se haga gusano. Y tú dices, qué extraño, pero si David se murió y su cuerpo se hizo gusano. Pero aquí hay una pequeña concordancia con Hechos 13:35, porque Pablo en una predicación se refirió a este versículo asociándolo con una profecía. No estaba hablando David en ese instante de sí mismo, sino que se inspiró en el Espíritu y habló de Jesús, diciendo que su santo no verá corrupción. Hablaba de que Jesús no tendría un cuerpo que después de muerto sería gusano o polvo, sino que se resucitaría ese cuerpo. Esto es algo hermoso, ¿no? Y ahí mismo, en ese pasaje, de hecho, él hace una reflexión, Pablo, y te lleva a llegar a esa conclusión de que no podía haber sido David el que hablaba, sino el Espíritu de Dios hablando de Jesús. Luego dice el verso 11, para terminar, me mostrarás la senda de la vida, es decir, la vida eterna. Tú me enseñarás, me encaminarás. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¡Wow! Él, estando en la presencia de Dios, siempre se deleitaba y había una plenitud de alegría y de gozo. Es lo mismo que nosotros podemos experimentar cuando estamos en su presencia. Un gozo continuo. Y dice, delicias a tu diestra para siempre. Estando al ladito tuyo, a tu diestra, hay delicias espirituales. Por eso dice, gustad y ved que es bueno Jehová, en otro versículo, ¿verdad? Cuando nosotros experimentamos y saboreamos la presencia del Señor, comprobaremos que Él es delicioso para nuestro espíritu. Qué maravilloso este rocío refrescante de la gracia del Señor que nos permite interpretar lo que quiso decir David y lo que podríamos nosotros también experimentar cuando en la presencia suya le alabemos y le dirijamos un cántico como este. Padre, te damos gracias por lo que tu Espíritu nos ha revelado en esta mañana a través de estas gotitas de gracia. Señor, permite que nosotros seamos motivados por tu Espíritu también a cantarte a ti en cánticos de alabanza y de reflexión con nuestro ser interior acerca de nuestra relación contigo. Manténnos caminando en tu presencia siempre y que cada día podamos crecer en nuestra relación contigo. Guárdanos en nuestro diario caminar y a nuestras familias y permítenos, Padre, ganarnos el sustento con el sudor de nuestra frente, pero tu provisión viniendo de tus manos. Señor, que seamos luz y sal en medio de los que nos rodean. En tus manos nos entregamos agradecidos por todo lo que has hecho, haces y harás en nuestras vidas. Toda honra y gloria solo a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te guíe en su shalom, en su paz integral y que seas bendecido en todo cuanto hagas. Hasta una próxima. Chao.